¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines. Visita la sede física para que recibas el trato que estamos acostumbrados en las farmacias de nuestros países latinos. Ellos te hacen el examen del COVID-19, te igualan el precio de un medicamento si lo consigues más económico en otra farmacia y además si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, Farm Aid Pharmacy te las va a vender con esas instrucciones. Y si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, pues hazla con anticipación a través de su página web. Por cierto, mañana nos vemos, Calogero. Hazla a través de su página web porque, de verdad, en el local de tu red todavía se están respetando las medidas necesarias para evitar el contacto del COVID-19. Tienes en la página web de Calogero en pantalla y también su aplicación que es Tu Red. Una vez que tengas la cita, trata de ser puntual porque así se evita que haya demasiadas personas en el local y podemos respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, el día de hoy. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, todo bien, gracias a Dios. Regresando, recién llegado de Atlanta. ¿Cómo te fue? Bastante bien. Hubieron, muchísima nuestra gente allá, estuvo allá presente. La pasamos súper bien, estaba muy contento porque... tuve la oportunidad de conocer gente muy, muy linda. De hecho, había hasta personas que decían que nos habían visto en otras conferencias y viajaron hasta allá porque querían aprender más, querían compartir con nosotros. Y fue un privilegio bien grande. Bueno. Personas de comunidades, Venezuela, México, en fin, la pasamos muy bien. Y bueno, contento de estar aquí otra vez en casa y ahí pendiente de todo lo que está pasando en inmigración. Sí, bueno, hay una esperanza que tienen los inmigrantes, sobre todo los que tienen una situación que todavía no está clara, que se van a acoger al TPS, etcétera, que es la reforma migratoria, Jesús. Y pues no hay manera de que se pongan de acuerdo en el Senado. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Cuéntanos. Sí, entonces, como muchos saben, había una propuesta de ley, una pequeña reforma migratoria, y digo pequeña porque esto iba a amparar un grupo de personas, tales como las personas que tienen el TPS, los Dreamers y personal agrícola. En sí se estimaba que iba a ser 3 millones de personas, cosa que hubiera sido algo muy bueno porque muchos, por lo menos nuestros hermanos de Venezuela y otras comunidades hubieran podido aplicar. Pero desafortunadamente, aunque el caso, la propuesta, llegó a uno de los comités del Senado, sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo. Sabemos que, aunque la mayoría de las personas, de los senadores del Partido Demócrata están de acuerdo, la gran mayoría de los senadores republicanos no lo están. Ahora, solo se necesita 10 senadores republicanos que puedan estar de acuerdo con esta propuesta de ley. Y de nuevo, esto era algo que iba a beneficiar a las personas que tienen el TPS, a los Dreamers y a personal agrícola. No quiere decir que no vaya a pasar. Sabemos que lo que hemos escuchado es que muchos de los senadores nos dicen que todavía siguen las negociaciones, pero pudo haber avanzado hoy
y desafortunadamente ese no fue el caso. ¿Cuáles son las piedras de tranca, por decirlo de alguna manera, las objeciones que hay? Sí, una de las objeciones principales, Patricia, es el hecho que los senadores republicanos mencionan o argumentan que no hay seguridad eficaz en la frontera, que antes de pasar cualquier reforma migratoria tiene que haber más orden en las fronteras, y lo que está argumentando los senadores republicanos que para poder pasar cualquier proyecto de ley tuvieran que estar las fronteras resguardadas, y el punto de vista de ellos es que no lo está, y entonces que si existe todavía esta, digamos, según ellos, falta de organización y de control en la frontera, sobre todo en la frontera sur entre Estados Unidos y México, que no existe una posibilidad de reforma. Entonces es ahí el punto de discordia donde se ha trancado esto. Los senadores demócratas en su parte están tratando de demostrar que sí se están tomando los pasos para tratar de regularizar la situación en la frontera sur, pero es algo que la gran mayoría del Partido Republicano no cree. Entonces es ahí donde está esa discordia que no ha permitido que avancen estos proyectos de ley. ¿Y qué tiene que ver lo de la frontera? Me imagino que es porque al aprobar la reforma migratoria quizás haya más personas que quieran entrar en Estados Unidos. ¿Promoverá eso? Sí, eso es una de las razones, pero también otra de las razones es el hecho de que ellos piensan que si no hay seguridad fronteriza, entonces de que nada vale pasar una reforma, porque van a tener que estar pasando reformas subsecuentemente. O sea, que es algo que es un problema que va a continuar. Entonces no es algo que vaya a crear una solución permanente. Y entonces es importante ver esos argumentos y que los senadores de ambos partidos puedan buscar una solución, porque en medio de todo esto están los Dreamers, están las personas que tienen TPS, entre esos la comunidad venezolana, también salvadoreña, en fin, otras comunidades que tanto se pudieran beneficiar de una residencia, que era lo que iba a hacer este proyecto. Y no descartemos que pueda pasar, es algo que aún puede pasar, pero en fin, hoy se paró. Pero este proyecto pudo haber beneficiado a muchísimas personas, le hubiera dado la residencia condicional por 10 años a las personas de nuevo que tienen el TPS, los Dreamers y cierto personal agrícola. Y después de esos 10 años, la propuesta dice que esas personas van a tener una residencia permanente y después, si continúan teniendo buena conducta moral, pudieran aplicar a la residencia. O sea, un plan a la ciudadanía, perdón. Ya es un plan que a los 15 años puede darle la oportunidad de volverse ciudadanos a aproximadamente 3 millones de personas. Vamos a ver qué va a pasar. Sí se espera que los senadores que quieren pasar esta reforma puedan de alguna forma entablar otra vez conversaciones, negociaciones con sus colegas republicanos, y que de verdad puedan pasar un proyecto de ley que no solamente pueda ayudar a estas comunidades, a estos grupos, pero también pueda dar, digamos, ese sentido de seguridad, que ciertamente las fronteras estén cuidadas, porque sí se debe establecer orden en la frontera sur, pero al mismo tiempo cuenta que hay muchas personas que pudieran ser beneficiadas por este proyecto de ley. Es decir, que si no se aprueba la reforma migratoria, por ejemplo, los Dreamers, las personas con TPS todavía quedarían en un limbo, ¿no? En una situación precaria. Entonces, bueno, lo que es el TPS es un beneficio bien grande. Sabemos muchas personas han podido ser beneficiarias por esto, pero no es un beneficio que automáticamente conlleva la residencia. Ahora, no quiere decir que una persona que tenga TPS necesariamente no pueda aplicar por otros medios, y de eso habíamos hablado la última semana. Hubo mucha confusión con otra decisión que tomó la Corte Suprema. Muchos medios decían que no, que ahora toda persona que tiene TPS nunca puede aplicar una residencia. Vuelvo y repito, eso solo era a personas que entraron ilegalmente al país y que quieren aplicar a la residencia aquí en los Estados Unidos, o sea, no por un proceso consular. Hay muchas personas que sí pueden hacerlo estando afuera, pero en fin, es importante saber eso, o sea, que hay una distinción,
pero el TPS por ahora y lo que es el Dream Act o los Dreamers, en sí eso no conlleva directamente a la residencia, pero por otro lado sabemos que es un amparo que va a durar o se espera que dure muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ha durado más de 20 años para las comunidades que han sido beneficiadas por el TPS, tales como Honduras, como El Salvador, entre otros países. Jesús, ¿cómo van los casos de las personas que han sido detenidas en la frontera? Que sabemos que son muchas. Hay algunos casos que conocemos de primera mano, pues que están ya como lentos, llevan 3 meses, 4 meses y no termina de pasar nada. ¿Cómo va eso? Sí, nosotros, bueno, justamente haciendo consultas sobre eso, Patricia, me acordé mucho de ti porque habían varios de nuestros clientes prospectos nos decían, abogado, mi familiar lleva 3 días allí en un centro de detención, queremos que salga esta semana, ¿qué podemos hacer? Estoy preocupado. Y claro, se entiende la preocupación, pero es importante que sepa que es un proceso que puede llevar tiempo, un proceso que puede llevar semanas. El solo hecho que una persona la detengan, la procesen, después que le permitan tener lo que se llama la entrevista de miedo creíble, que es digamos, el preámbulo, el primer paso para que después pueda presentar un caso de asilo. Eso es algo que ahora está tomando más tiempo. ¿Por qué? Porque son muchas las solicitudes, son muchísimas las personas que ahorita están en un proceso migratorio de esa magnitud, donde son puestos en centros de detención. Entonces, sí, lo bueno es que están admitiendo personas de forma limitada y muy discrecional, o sea, ya hay una, digamos, pequeña reapertura, no total, pero una pequeña reapertura de la frontera sur. Habíamos hablado que menores de edad, también personas bajo el programa MPP, ciertas personas bajo ese programa, también 300 personas diarias que no están en el programa las están dejando pasar, y también más personas de forma discrecional. Entonces, es algo que están permitiendo que las personas puedan pedir asilo. No todo el mundo, hay personas que no las están dejando pasar, pero otros sí. Unos los sueltan bajo palabras, que es lo mejor que puede pasar una persona, pero desafortunadamente no siempre es el caso, y muchas personas nos llaman estando afuera y nos dicen, abogado, pero ¿qué es lo que va a pasar si yo voy con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le digo, bueno, 1, puede que inmigración ni siquiera los permita pasar. 2, puede que los permita pasar a todos y los suelten bajo palabra. O 3, que ha pasado que algunos de los familiares queden en un centro de detención y la única forma de sacarlo fuera o ganando su caso o por un proceso de fianza. Sí, eso es una lotería, tal cual como tú lo has dicho. Eso no se puede. Yo cuando me preguntan les digo, yo no puedo darte una respuesta a lo que ocurra ahí, porque puede ser incluso que ni siquiera te dejen cruzar. O sea, ahí eso, nadie puede tener una respuesta con respecto a eso, y es bueno que tú lo aclares, eso. Correcto, sí, y hay muchas personas que nos dicen, abogado, pero usted me asegura que si vamos a la frontera X, Y va a pasar, que vamos a salir. Y yo digo, no, en lo absoluto, no, ni siquiera ningún abogado de inmigración puede decir con seguridad qué es lo que va a pasar. Ahora, lo que siempre hemos dicho es, hágalo, si existe esa necesidad, de verdad usted fue víctima de persecución, usted aplicó a visas, ha sido denegadas y no tiene manera de poder salir de su país de origen y de verdad es víctima de persecución, ya sea política, por religión, por raza, por su grupo étnico, por su nacionalidad o porque pertenece a un grupo social particular. Entonces, bueno, quizás el pedir el asilo es una opción en un puerto de entrada. Nunca recomendaríamos a una persona que se arriesgue y lo haga con personas, Patricia, que están cobrando precios exorbitantes, están dejando a las personas después que cobran todo este dinero, las dejan a su intemperie. Es muy triste lo que está pasando. Una persona dejar la vida de su familia y su futuro en manos de estas personas. Que son criminales, sin ningún escrúpulo, Jesús. Sí, de hecho, uno de mis clientes nos dijo, bueno, que tiene la conversación grabada con un coyote que quería traerle a su esposa, entonces le decía que hasta tienen combos, que tienen diferentes planes. Le decían, bueno, por tantos dinero te llevamos a la frontera. Si nos pagas $15,000, te dejamos a tu esposa al frente de tu casa. O sea, que tenían como que varias opciones ya. Se han sofisticado esta banda de criminales, porque eso es lo que son. Hasta que los agarren. Mira, Jesús, pero hubo alguien que me dijo,
Porque ¿te acuerdas que hicimos un programa donde tú dijiste lo que estás diciendo ahora, que están permitiendo entrar por donde está pues el puerto de entrada, por decirlo de alguna manera, entre México y Estados Unidos, donde están los funcionarios oficialmente ahí, pues? Y alguien me dijo que no era verdad, que si llegabas, no, que solamente estaban entrando los del MPP, pero no personas que estuvieran solicitando asilo. Sí, entonces, como dije, están aceptando personas bajo el MPP, niños y a discreción de inmigración, aún personas que no están en el MPP. Conozco y tengo clientes, muchísimas personas que no estaban en el programa de MPP, que fueron a la frontera y hubieron oficiales de inmigración que a su discreción permitieron que estas personas entraran. Exacto. Ahora, y es cierto, es que hay muchas personas que no están dejando entrar. Entonces, eso es cierto. Y es bueno que aclaremos eso. No estoy diciendo que a todo el mundo están dejando entrar, en lo absoluto. Es una lotería. Sí, es una lotería. Muchísimas personas le van a decir que no, y eso lo tiene que tener en mente antes que vaya a echarse un viaje hasta México. Ahora, sí va a haber de forma muy discrecional un grupo pequeño de personas que, aunque no estén en el programa MPP, inmigración va a permitir pasar. Nadie sabe qué grupo va a ser, si al azar un familiar que usted tenga o usted no sea una de esas personas. Por eso yo digo, antes de tomar esa opción, es importante que usted se asesore, que vea otras alternativas. Hemos conocido casos, Patricia, de personas que ya familiares le sometieron una solicitud familiar para una residencia, que lo único que tienen que esperar es 1 o 2 años. En verdad no están sufriendo ningún tipo de persecución. En esos casos no vale la pena venir por la frontera. O si la persona con una visa. O sea, la frontera no es la única opción que existe para que la persona pueda estar legalmente aquí en el país. Así es. Bueno, Jesús, ojalá que se resuelvan estas diferencias en el Senado y se apruebe esta reforma para la tranquilidad de muchos. Gracias. Y tengamos mucha fe. Bueno, gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, yo me despido con esto hasta mañana.